de los jueves, un espacio de el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas, un liceo municipal de la comuna de Castro, en donde nos hemos reunido ya durante un año a conversar semanalmente con distintas personalidades del ámbito nacional y del ámbito local, para que nos cuenten acerca de sus quehaceres y cómo han llevado este tiempo, especialmente en pandemia. Este espacio será retransmitido por el canal local de Castro Municipio TV, así que también agradecemos a la estación de televisión local que nos permite llegar a distintos hogares de Castro. Hoy tenemos una invitada muy especial, particularmente importante en estos tiempos pandémicos, doña Viviana. La presentación estará a cargo, como también se ha hecho un poco habitual, por parte de Josué, de nuestro estudiante José Améstica. Adelante, José, por favor. Probando, probando, ¿se escucha? Muy Ok, bien. bueno, mujer de sonrisa ancha, buena amiga y colaboradora. Es querida y respetada en su círculo cercano y en el profesional. Hoy nos acompaña la amiga de los jueves, la destacada psicóloga clínica Viviana Tartakovsky Pessoa. La ciudad de Santiago la vio nacer un 22 de noviembre de 1977. Es hija de Boris Tartakovsky Novoa y de doña Regina Pessoa Reyes. Estudió la enseñanza básica y media en lo que ella denomina su querido Liceo Manuel de Salas. Posteriormente ingresa a la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde obtiene el título de psicóloga clínica. Inquieta en el saber, cursa un postítulo en Psicología Clínica Sistémica Constructivista, conducente a acreditación clínica. Más tarde recibe el grado de Magíster en Psicología Clínica con mención en parejas y familias. Además, nuestra invitada también ha cursado pasantías en el Instituto de Terapia Familiar en Roma, Italia, con el doctor Mauricio Andolfi, en la Universidad de Bielefeld, Alemania. Está vinculada al tema de nivelación académica en el Erickson Institute, en Chicago, Estados Unidos, donde se relaciona con la visita domiciliaria a familias en contextos de vulnerabilidad psicosocial. Durante su trayectoria profesional ha participado en proyectos FONDE. Cuenta con una experiencia más de 20 años en el área de la psicología clínica y educacional en sus diversos niveles, básica, media y superior, desempeñándose como docente universitaria en pre y postgrado. En la actualidad ocupa cargos de liderazgo en educación superior, como directora de la carrera de psicología y directora del magíster en psicología en la Universidad Bernardo Higgins. Pero eso no es todo. Viviana también es madre de una preciosa niña llamada Amanda, de tan solo 7 años, su más fiel compañera y a quien suele llamar cariñosamente Amora. En sus redes sociales comparte. Creo que la internet enterado se ha puesto complicada. Sí, qué Josué, ¿estás pena. volviendo por allí? Al parecer, eh, Josué, Y talleres que aportan a problemas técnicos. sí, Josué, por favor, me parece que en la parte que estabas hablando de las redes sociales, por allí como que se nos cortó la comunicación. A ver si la puedes retomar Sí, desde allí. la última Ok, idea que se comprendió fue la de la hijita. ok. Bueno, dice, en sus redes sociales, no, se fue la señal. Ahí sí, Quizás aló, si desactivas la cámara se escuche mejor. aló, aló. ¿Sí? Sí, Por ahí ahí te creo que va escuchas bien. mejor. Ahora sí, Sí. ok. En la actualidad, en sus redes sociales, comparte seminarios, conversatorios y talleres que aportan al conocimiento y también al desarrollo personal y profesional de la comunidad que la rodea. Cada martes a las 4 horas podemos escuchar sus reflexiones en la radio, en el programa ADN Te Escucha.
Ana siempre sonríe, es generosa con todo el capital cultural y el conocimiento que ha acumulado y lo comparte sin privaciones. Resiliencia y gratitud es su firma favorita. Bienvenida, Tchaikovsky, a la Minga de los jueves. Muchas gracias Josué, muchas gracias también por ser resiliente con los problemas técnicos que ocurren tanto en pandemia. La verdad es que primero que todo agradecerles de corazón por esta instancia a la cual me invitó Catherine Cancino con mucho cariño hace algún tiempo cuando le hice clases en el Magíster de Género. Y la verdad es que me honra a mí estar con ustedes en este espacio conversacional hoy día. Me emocionó cuando me hicieron la presentación, qué bonita, así que se los agradezco de corazón porque eso habla de tiempo, dedicación, búsqueda. Así que gratitud en mi corazón para ustedes, Catherine. Y en verdad yo creo que estos tiempos nos ha tocado muy difícil. Yo creo que la primera línea no solamente son los profesionales de salud, ¿cierto? Que han estado atendiendo todo este tiempo de pandemia eterna en los contextos que nos ha tocado a todos y a todas, sino que también son los docentes, ¿ya? Yo creo que los docentes han sido invisibilizados en términos de todo lo que nos ha tocado vivir en esta pandemia. Comparto con ustedes algunas reflexiones que he recogido de distintos espacios conversacionales, tanto en docentes de básica, de media, como en la universidad. Y la verdad es que, claro, no han habido políticas que nos acojan, sino que más bien políticas públicas que tienden a volver pronto, a no respetar espacios paulatinos que son importantes para, así como nos encerraron rápidamente, quieren que salgamos rápidamente. Y de alguna otra forma eso ha tenido costos y repercusiones en nuestra salud mental. Voy a ser respetuosa con los tiempos de preparación, de preparación de la minga, ¿cierto? Para ceñirme a la conversación, que es lo que más me gusta y creo fielmente en el construccionismo social, así que desde ahí me hace pleno sentido este formato. Y solamente como dato importante, quiero señalarles algunas cosas relevantes para que instalemos y pongamos sobre la mesa. Los últimos estudios dan cuenta que Chile es el segundo país en el cual la salud mental ha sido más afectada en la población, después de Turquía. Imagínense lo gravitante que estamos hablando. Nuestros niños y niñas tenían la peor salud mental del mundo antes de la pandemia. Eso se estudió el año 2019, prepandemia, imagínense. Y por otra parte, bueno, tenemos a la vista, ¿cierto?, las brechas de desigualdad garrafales que tenemos en nuestro país, que finalmente se tradujeron, ¿cierto?, en el cambio en la Constitución, en el cual muchos tenemos esperanza de que de alguna forma a través de esa vía, ¿cierto?, se puedan mejorar temas como la desigualdad económica, temas como la pobreza y de alguna otra forma también los temas de medio ambiente, que son, yo diría, las grandes temáticas que nos están tocando como seres humanos, ¿ya? En lo particular, yo siento que, y todos los estudios así lo demuestran, las comunidades educativas han tenido que vivir una marea, ¿cierto? Una verdadera marea. Les cuento como el concepto, hay un concepto que se acuñó desde la Organización Mundial de la Salud, primero de sindemia, al decir que estamos viviendo múltiples situaciones traumáticas a la vez. Quizás alguno de ustedes perdió el empleo, ¿cierto? Su pareja, ustedes mismos, o le disminuyeron los ingresos, o se murió algún familiar por COVID, o se enfermó usted mismo de COVID. ¿Se fijan? Entonces estamos viviendo múltiples crisis a la vez y como esta crisis se ha cronificado a lo largo del tiempo, en enero de este año la misma Organización Mundial de la Salud decretó fatiga pandémica, ¿cierto? Como un nuevo síntoma en la salud mental de las personas. Entonces, que levante la mano quien no ha llorado un día, que levante la mano quien no ha dicho no doy más, me voy a la B, que levante la mano quien no se le cae el Zoom, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, todos lo hemos pasado mal en ciertos momentos. Y todos los teóricos, yo soy parte de un núcleo de investigación en resiliencia, que es a nivel internacional, y de alguna manera, ¿por qué siento que resiliar es un camino? Después se los puedo explicar con mayor detalle de qué se trata el contexto, el concepto como tal, si es que no lo conocen, pero resiliar implica sobrevivir sacando aprendizaje, ¿cierto? Resiliar implica saber que estoy viviendo una situación límite, donde quizás estoy poniendo mucho al juego mis capacidades, e implica básicamente dos acciones en dos niveles a grandes rasgos.
acciones de autocuidado, por ejemplo, vi por ahí un profe con una guitarra, ¿cierto? Quizás eso, Rodrigo creo, lo cuida, ¿cierto? El tocar guitarra en momentos de estrés. Y acciones de co-cuidado. Por ejemplo, ahí quizás Juan, para poder resiliar y subsistir en esta pandemia, cuida a su compañero o lo reemplaza cuando está mal o lo escucha cuando está triste, ¿se fijan? Entonces, cuando hablemos de resiliencia, no es negar el dolor, no es negar que lo hemos pasado mal, sino que es aceptar que estamos viviendo una situación difícil, pero yo tomo acciones de autocuidado que son más bien individuales, ¿cierto? Cosas que me hacen bien, que me nutren, y de co-cuidado, que es co-cuidado es lo que estamos haciendo hoy día y lo que hacen ustedes en la Minga, cuidarse como comunidad educativa, ¿se fijan? Y las comunidades educativas que se han visto que han resistido y resiliado en esta pandemia, son aquellas que efectivamente una de esas cosas, una de esas características de esas comunidades educativas resilientes tiene que ver con el autocuidado, el co-cuidado y hacer comunidad en instancias conversacionales como las que estamos teniendo hoy día, ¿se fijan? Entonces está súper claro que resiliar implica tomarse de la mano virtualmente, ¿cierto? Hoy día no podemos ni tocarnos, lamentablemente, cosas tan importantes, pero implica imaginariamente tomarse de la mano con el compañero o la compañera y decirle yo te apaño, yo te ayudo con el Zoom, yo te ayudo a volver a la clase, yo te ayudo si estás cansado, yo te ayudo si tienes COVID, solos no vamos a salir de esta, ¿ya? Así que esa es la invitación, ¿cierto? A que pueda, a través de las preguntas que ustedes me hagan, ir mostrándoles el concepto de resiliencia y también buscando las formas de cómo están resiliendo, porque ya al estar hoy día con un Zoom que se cae, que al Josué se le cayó, me da pena no ver su carita, ¿cierto?, detrás de la pantalla, desde ese lugar estamos resiliando con cosas tan significativas, con que se nos cae la única red que tenemos para poder conversar, ¿se fijan? Así que vamos a hablar de eso y vamos a hablar de qué cosas pueden hacer, qué cosas ojalá no hagan, ¿cierto? Para que no pongan en riesgo más aún su salud mental. Y desde el contexto más clínico los invito a que lo que se converse hoy día en la Minga quede aquí, cosa que puedan preguntar con absoluta soltura y apertura emocional aquello que les aqueja o aquella consulta o lo que ustedes necesiten y yo les pueda colaborar. ¿Ya? Eso, Fernando. Gracias, Viviana. Muchas gracias por esta introducción, digamos. Gracias también a Josué por su presentación tan linda. La palabra está cedida a través del chat o como estimen conveniente para quien quiera ir preguntando, para ir haciendo más interactiva esta actividad. De parte mía, yo quisiese saber, Viviana, algo. Soy profe de historia y la pregunta casi va a ser media histórica. Eh, ¿Por qué llegamos acá? ¿Por qué llegamos a que Chile tenga prepandemia y probablemente pospandemia también, tenga una salud mental tan pésima, digamos? ¿Por qué razón estamos en esta categoría, siendo que Chile es teóricamente un país que desde el punto de vista de, por ejemplo, de sus índices económicos, que siempre se enarbolan como grandes logros, es un país que estaría sobre prácticamente todos los de América Latina? Entonces resulta que la salud mental no está funcionando. Yo creo tener una respuesta, pero mi respuesta en este momento no me interesa mucho. Me gustaría ver cuál es desde la perspectiva tuya, por qué llegó Chile a estar donde está. Súper interesante tu pregunta, Fernando, y también a mí me interesaría que pudieras comentar tu reflexión, porque creo que las reflexiones co-construidas son más enriquecedoras, ¿cierto? Yo creo que los saberes no son de los sabios, ¿cierto? Yo creo que los saberes son de todos. Desde mi humilde punto de vista, yo te diría que como todo en la vida es multicausal, ¿cierto? Tenemos discursos del jaguar de Latinoamérica, ¿recuerdan? Tenemos discursos que no se cotejan con prácticas adecuadas. Por ejemplo, yo creo que en materias, por ejemplo, de familia, en materias de igualdad de oportunidades, no se han dado los pasos necesarios para que eso suceda. ¿Me explico? Tenemos ministerios de equidad de género, pero los que trabajamos en distintos lugares sabemos que eso no es cierto, ¿cierto? Sabemos que los cargos más altos siguen siendo ocupados por hombres, que ganan más que las mujeres. Sabemos también, yo te diría, Fernando, que de alguna forma tenemos una crisis medioambiental importante,
Y también yo me atrevería a decir que tenemos un modelo capitalista neoliberal súper instalado y que hace que se valore, y ahí tú me puedes aportar mucho desde la filosofía, la competitividad, el exitismo, te fijas, no la colaboración, no el trabajo colaborativo. Y desde esa perspectiva, eso nos pone en un riesgo, yo diría, súper alto, porque de alguna forma, si bien podemos avanzar mucho en términos económicos, en términos de calidad humana, somos bien pobres. ¿Te fijas? Les cuento como casi que una anécdota. Escribimos un paper de resiliencia con unas colegas de México, que México tiene un internet mucho peor que nosotros, sobre todo en algunas zonas en particular de México, se nos caía, tuvimos que resiliar haciendo el mismo paper, pero en México la gente se junta más, pues se fijan, está más en contacto con los otros y no hay esta sensación de competencia que hay en Chile. De hecho, cuando me preguntaron, Viviana, ¿necesitas ir tú primera en un paper? Yo dije, lo mismo, maní, pero eso no pasa usualmente, ¿se fijan? Hay mucha competencia y mucho exitismo, entonces yo creo que también hay un tema valórico asociado a esto de jaguares de Latinoamérica, a modelos económicos neoliberales, donde lamentablemente ha repercutido en nuestra salud mental. Y insisto un poco en lo que les decía antes, de que yo creo que hay muchas discursos que finalmente son contradictorios con las prácticas. Por ejemplo, no sé, insisto, el Ministerio de Equidad de Género, el tema de los tribunales de familia, que todavía todavía no sé, por ejemplo, el matrimonio igualitario no existe en nuestro país. Entonces, te fijas, Fernando, súper interesante tu pregunta, porque yo creo que hay muchas respuestas, porque es un tema multicausal y en el cual se cruzan distintas aristas. La gente tiende a pensar que la salud mental es como unicausal, y la verdad es que no. Tú te puedes deprimir porque tu hijo bajó las notas, te puedes deprimir porque se murió alguien por COVID, te puedes deprimir porque perdiste el trabajo. Entonces, de alguna forma, es muy importante lo que tú dices, y yo creo que la respuesta la encontramos en esta visión como multicausal de la realidad, podríamos decir, mental de las personas, que a mi juicio es poco colaborativa y muy competitiva. Muchas gracias, Viviana. Me queda muy clara tu respuesta. Yo como- creo que la comparto, digamos, el tema del modelo, que es gigante en la medida que pasa el tiempo, porque igual es un modelo que lleva 40 años o quizás un poquito más. Entonces, en la medida que pasa el tiempo, sus consecuencias se van viendo más fuertemente, digamos. Creo que va claramente por ahí la destrucción de la comunidad y de los núcleos familiares. Creo que tienen mucho peso en lo que va, en la forma en que va a resultar esto en una salud mental bien dañada. Sí. Claro, y también, Fernando, al escucharte, también me surgía agregarte que todavía hay un estilo de liderazgo muy autoritario. Te fijas, hay pocos estilos de liderazgo colaborativos, participativos, reales. ¿Te fijas? Es como cuando la gente hacía la pregunta, ¿quién ordena la Convención Constitucional? Como si tuviera que haber un Pinochet de nuevo, ¿cachai? Entonces, de alguna forma, yo creo que malamente tenemos un daño ahí en nuestro ser, donde el chileno y chilena se atreve poco a manifestar sus derechos. Yo tengo esperanza en los jóvenes, tengo esperanza, ¿cierto?, en Josué, tengo esperanza en que ellos sí puedan, así como lo hicieron cuando saltaron los torniquetes, buscar con la construcción de un mundo más justo, en un Chile más justo. ¿Te fijas, Fernando? Entonces, yo siento que también, lamentablemente, los que somos sobre 40, somos hijos de papás que vivieron con procesos complejos desde la dictadura, o X, y eso nos marcó de alguna forma y hace que haya mucho temor todavía, Fernando, incluso hasta ahora, 2020, a participar, a activarse, a proponer, a señalar una mejora. La gente cree que uno no puede criticar nada. Entonces, de alguna forma yo creo que uno puede disentir sin que eso sea tomado como una tensión relacional. Eso nos falta, como culturalmente, yo pienso. Sí, absolutamente. El tema de colaboración, competencia como antónimos, digamos, se da muy fuerte, y la gente que ya somos mayores en cuanto a generación, llevamos muy marcado eso, muy marcado.
La lengua de señas en esta conversación está a cargo de doña Paula Urra León, colega nuestra, y vamos a cederle la palabra a Miguel, que está por allí. Por favor, acuérdense de que si quieren participar, pidan la palabra a través del chat. Adelante, Miguel, por favor. Hola nuevamente, Viviana. Eh, quería conversar contigo dos cosas, pero ahora se sumó una tercera, a la cual tú acabas de hacer alcance. Para mí la tensión relacional es necesaria. Yo, yo, yo soy contrario a la paz y tranquilidad. De hecho, yo creo que mi personalidad se dedica a generar el conflicto. Creo que esa es como mi pega y me gusta mucho además. ¿Ya? Y a generar la tensión. Creo que desde la tensión es donde crecemos, no en la paz y la tranquilidad de la tarde. ¿Ya? Ese es en relación a lo que tú acabas de decir. Pero yo el comentario que quería hacer era, nosotros llevamos meses, ya un año o más en esto de la pandemia, intentando ver cuáles son las condiciones para regresar a clases, ¿ya? Para regresar. Y tú hace un rato atrás nos acabas de decir que tuviste tu primera clase hace 2 días o un día, y en la cual tus jóvenes estudiantes, algunos de ellos se quebraron y que lloraron, y yo creo que también tú te viste afectada emocionalmente porque cualquiera lo hace. Y porque nos afecta además, porque tampoco estamos tan relajados nosotros, o sea, estamos viviendo todos lo mismo. Pero la preocupación que tienen las instituciones son cuáles, y los profesores, los apoderados y los alumnos, cuáles son las condiciones necesarias para volver a clase. O sea, lo material, lo material. Y yo llevo en el discurso como no sé cuántos meses ya diciendo, hey, no, ya basta de conversar de lo material, ahora preocupémonos de qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a enfrentar en la sala de clase a nuestros alumnos. Porque yo ahí me siento, no sé, disminuido, incapacitado, de verdad que incapacitado. Eh, no, 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 normalmente sé lo que voy a hacer en clases, sé lo que yo entro a una sala y yo sé lo que voy a hacer. ¿Ya? Sé que voy a saludar, sé que voy a hacer esto y sé que este es mi objetivo. Y a esto yo entré a esta clase hoy día. Nada más, si yo logro esto, estoy feliz. Pero me ponen hoy, en 2 semanas más se supone que volvemos a la presencialidad y yo no tengo la más mínima idea de cuál es mi objetivo. Pero Claro. además de eso, lo que es peor, no me encuentro capacitado para lograr ese objetivo. Porque tengo claridad que no es que quiera lograr un contenido. No quiero lograr sé que sería absurdo intentar lograr un contenido, pero yo soy de entregar contenido, para eso estoy preparado. Entonces me están sacando, tengo que buscar a otro Miguel y decirle, mira, ¿sabes qué? Acá no puedes buscar contenido, ahora tienes que buscar otra cosa que no sé qué es, ¿ya? Y que no sé cómo actuar tampoco. Y yo creo que la gran mayoría de los profes nos encontramos en la misma situación en donde muchos quizás no se lo hayan cuestionado, pero cuando entren a esa sala de clase y entren como, no, yo voy a intentar lograr este contenido, se van a pegar un portazo en la cara, que te lo encargo. Entonces, esa es mi consulta. ¿Cuál es, cómo hacerlo? ¿Cuál es el objetivo que debemos buscar? ¿Cuál es el objetivo y cómo lograrlo? Perfecto. Yo sé que no es tan fácil la respuesta, pero por favor inténtalo. Sí, es bien difícil la respuesta a esa pregunta. En relación a lo primero que planteas del conflicto, yo solo quiero aportarte que incluso desde la neurociencia, si el profesor de biología por ahí puede también acusar recibo de lo que yo diga, está súper demostrado que los aprendizajes se generan cuando se conflictúan ideas. Pues te fijas cuando te hacen repensar algo que pensabas de una misma forma. Así que
aplaudo esa forma, también me parece súper desafiante e interesante, porque efectivamente las conexiones sinápticas se articulan en los errores, que son estos errores tradicionales, ¿cierto? Cuando te ponían un cero en la prueba, todo malo, y no te explicaban ni por qué, ¿te fijas? En el fondo yo creo que hay que ver los errores de formas distintas, no son errores, son posibilidades de aprendizaje. Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que efectivamente en el mundo, en el sistema escolar, de alguna forma cada espacio educativo ha buscado cómo arreglárselas honestamente, Miguel, porque a todos de alguna u otra forma nos han puesto ciertas pistolas en la cabeza desde la Superintendencia de Educación, siendo súper honestas con ustedes, no importa que esté grabado. Entonces, desde ese lugar, yo creo que así como nos obligaron en algún momento a ser los expertos en Zoom, que hoy día todos más o menos lo manejamos, ¿cierto? Los que trabajamos en educación, ahora nos están volviendo a regresar sin las competencias para hacerlo. Es la misma, se fijan, lo mismo de apuro. Primero tuvimos que aprender cómo hacer una clase online, nos costó a todos, ¿a quién no le costó? Y después que aprendimos eso, ahora nos obligan a volver rápidamente sin otorgarnos nadie las competencias para hacerlo. Eso yo creo que ha pasado a todo nivel, ¿te fijas? Lo veo en el colegio de mi hija, lo veo en la universidad, lo veo de todas partes, en el fondo. Entonces, es súper triste porque vuelvo a la reflexión que hacía Fernando de por qué estamos como estamos, y ahí está un poco articulada con eso, ¿ya? Frente a este problema, yo te diría como que lo más importante, ahí depende mucho de qué rol juego en la institución. Por ejemplo, si soy director, es distinto si soy profesor. Si cumplo una función directiva, yo primero velaría por cómo está cada uno de mis docentes en términos emocionales para el regreso. ¿Me explico, Miguel? Por ejemplo, si hay algún profesor que sea adulto mayor, le dé mucho miedo salir, o tenga algún familiar reciente que haya muerto por COVID o se haya enfermado, estoy pensando, ¿cierto?, un duelo reciente, por supuesto que yo ahí tendría cierto criterio y aplicar cierto sentido común, que es el más difícil de los sentidos, para dar ciertas flexibilidades para ese docente, ¿te fijas? Y por otro lado, hay personas que se mueren por salir. Entonces yo creo que también ahí, igual que los alumnos, a mí me han pasado alumnos que me dicen, profe, me encantaría volver y que usted no sea un holograma para mí, pero yo vivo con mi abuela y me da miedo que mi abuela se muera, ¿me entienden? Entonces yo creo que cada persona y cada familia le ha tocado esta pandemia vivirla de forma diferente. Y desde ese lugar, si tú me preguntas, yo creo que la única clave es tratar de ser, en este contexto como el que tenemos pistolas en la cabeza de las entidades que nos supervisan y supervigilan, tratar de jugar un poco con ciertas flexibilidades, acogiendo las distintas realidades familiares o individuales que tenemos en nuestros equipos docentes, en nuestros asistentes de la educación, en esa familia que le da miedo mandar a su hijo o hija. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y también como preguntarle a los profes qué necesitan también para sentirse seguros, pero seguros incluyendo esta otra dimensión, te fijas, no solamente que haya alcohol gel en la sala, que haya streaming, estoy inventando, ¿cierto? Sino que más bien qué necesitan para sentirse psicológicamente seguros. ¿Me explico? Por ejemplo, les cuento como cosas súper que me han pasado esta semana. Un profesor tiene su señora con cáncer, está con quimioterapia su señora. Me pidió si podía no regresar, a pesar de el imperativo del retorno. Por supuesto que le acogimos su solicitud. ¿Te fijas, Miguel? Y yo, por ejemplo, a mí me gusta ir a hacer clases. Yo estaba loca encerrada en la casa. Yo le contaba a la Catherine cuando hicimos la otra vez la clase. A mí me hace bien ir, pero a mí como Viviana, porque gracias a la vida tengo alguien que me puede cuidar a mi hijita cuando no estoy. Entonces, mis circunstancias son distintas de las de otra persona. Entonces, de alguna manera, yo creo que es importante instalar eso. Instalar, por otro lado, que seguimos en la incertidumbre. Si ustedes le preguntan a cualquier médico, les van a decir que el rebrote se viene en septiembre o octubre. Yo no quiero ser catastrófica, pero es altamente probable que eso ocurra. Entonces, de alguna u otra manera, yo creo que tenemos que tener cierta flexibilidad y analizar situaciones en particular y poder tener la confianza de decir lo que pasa de verdad, que ojalá se dé en su comunidad educativa, porque muchas veces las personas,
por lo que preguntaba Fernando, no se atreve a decir lo que siente, que le da miedo, que es súper válido y legítimo si tengo una señora, una pareja que se está con quimioterapia. ¿Me explico, chiquillos? Implica un grado de confianza con la jefatura que no todo el mundo la tiene porque da miedo perder el trabajo. ¿Para qué andamos con cosas? Entonces, se fijan, yo creo que en el rol de docente yo los invitaría a ser honestos con su situación emocional. En segundo lugar, pensar que hace bien ver a los cabros, ¿cierto? Yo creo que por algo somos profe, por algo nos gusta, pero si mi sensación de temor es más grande que mi necesidad de ver a los chiquillos, vaya piano piano. Ese sería mi consejo. Y si estoy en un cargo directivo, escuchar, ¿cierto? Y pensar que la pandemia nos ha afectado a todos y a todas de maneras distintas y que las realidades que tenemos son muy diversas, entonces ojalá poder acoger con cierta flexibilidad esas distintas maneras de existir en el mundo que tenemos hoy, ¿ya? Yo creo que eso es importante, pero yo sé, Miguel, que ser directivo de un sistema educativo hoy en día está siendo altamente complejo porque no tenemos quien nos cuide, como te fijas, también es como tenemos que volver ya, y quién me cuida a mí, quién cuida a mis equipos. Entonces, de alguna forma, yo creo que también recojo ese estrés que nos toca vivir al estar a cargo de otras personas. Yo diría que esas como algunas pistas, porque una respuesta unívoca es muy compleja porque las realidades son muy diferentes, ¿cierto? Insisto un poco en eso. O sea, hay que entrar a la sala y ver la sensación, no más nada más. Claro, y también yo te diría, Miguel, es como que estamos en un mundo de tanta incertidumbre que finalmente como que capaz que nos encierran en 2 semanas más, no sé, yo como que siento que lo único que podemos hacer es vivir el día, conectarnos con lo que nos sostiene hoy. Y sí, pues yo creo que entrar a la sala y ver qué te pasa, porque cada persona también va a reaccionar distinto. Lo que sí, no corran a abrazar a los alumnos porque ahí sí es como súper exponerse. Pero sí, yo creo que ahí cada persona también le van a pasar cosas distintas. Hay gente que le da miedo, hay profes que me han dicho, Vivi, me dio miedo, otros Vivi, lloré con el alumno, otro alumno que le llevaron un chocolate, otro profe que le llevaron un chocolate. Entonces, claro, yo creo que te fijas como que las necesidades psicológicas son tan distintas de las distintas personas que sí, yo no tendría como un acto previo, yo te invitaría como a fluir y que pase lo que pase. Y yo, fíjate que pude pasar contenidos a pesar de la emoción. Di un momento importante de la clase para ver qué me pasaba y qué nos pasaba a todos, cómo se sentía al estar en la clase. Fueron 5 alumnos en una sala por un aforo, yo tengo 50 alumnos, igual que ustedes en los 2 cursos, y luego de eso, los alumnos 5 que fueron, les empezaron a decir, vengan, vengan, es seguro, así como al resto por la pantalla. Fue súper bonito, y yo la verdad es que no tuve miedo, ¿te fijas? No tuve miedo porque sentí que al menos la universidad en lo higiénico funciona bien. En los otros aspectos, claro, yo no conozco ninguna institución que funcione tan bien, siéndote súper, mega honesta, así como es difícil, es muy difícil. ¿Sí? Señorita Viviana, disculpe que Gracias. disculpe que me meta sin pedir la palabra, pero mire, yo soy hasta hace poco profesor, fui hasta hace poco profesor, soy jubilado, inspector general. Lo triste de esto es que los niños retornan, y me estoy refiriendo especialmente a los niños. Los niños retornan y en su retorno no pueden jugar, no pueden tocarse, no pueden, ¿no es cierto?, interactuar como lo hace un niño. O sea, se les obliga y se les va a obligar a estar en su metro cuadrado. Si hay estrictez extrema, como lo está señalando la salud, los niños no pueden tocarse, no pueden interactuar, no pueden empujarse, jugar, ¿no es cierto? No sé, lo que uno ve y veía Claro. y vi siempre, venía el recreo y ese estallido de niños de 7º y 8º saltando desde el escenario, ¿no es cierto?, al patio cubierto, jugando con cualquier cosa, corriéndose unos con otros, empujándose. Entonces eso es un retorno, pero un retorno triste, muy triste. O sea, Sí. yo te veo, no te puedo tocar, yo te veo, pero no me puedo acercar. Y con el adolescente lo mismo. Sí. Entonces, disculpe que me haya metido en esto, pero sin pedir la palabra. No, pero Juan, al contrario, pues estamos en un coloquio, una conversación, una minga, ¿cómo? No disculpe nada, bienvenido a todas las opiniones.
A ver, yo creo que lamentablemente, Juan, es como lo menos malo, no sé si me entiende, como que no tenemos una opción que sea como 100% óptima en términos de la salud mental y el retorno de los niños a las clases. Eso estoy absolutamente de acuerdo con usted, ¿cierto? Yo siento que efectivamente, y ustedes mejor que yo lo saben, los aprendizajes online son mucho menores que el aprendizaje en el aula, eso está súper archidemostrado. Sin embargo, comparto su preocupación en relación a que los niños no pueden tocarse, no pueden abrazarse, y desde ahí yo le diría como que ¿cómo se llama? Más bien mi postura es como hacer ciertos espacios como de células, no sé, por ejemplo, con mi hija nos juntamos con algunos, yo sé quiénes son los amigos, o sea, yo me he hecho amiga de las mamás de sus y los papás de sus amigos, mejores amigos, y con ellos nos juntamos siempre, ¿me explico? Y con ellos sí juegan y sí se tocan. Entonces, porque comparto su apreciación, yo creo que los niños necesitan también jugar y jugar como antes de alguna forma, pero yo creo que se han tomado estas decisiones porque de alguna forma volver es menos malo, aunque sea con mascarilla y sin tocarse, que no volver, ¿ya? Y si usted me pregunta francamente, yo creo que mi hija igual se toca con la compañera en el recreo, no creo que sea tan así como se dice, ¿me entiende? Aunque yo le he explicado y todo el cuento, pero a mí yo le he enseñado que se eche alcohol gel, que se lave las manos, que no se pongan los dedos en la nariz, las cosas que usualmente hacen los niños pequeños. Y eso, fíjese, que a mí me da más tranquilidad como mamá. Pero insisto en un poco lo que decía Miguel. Yo creo que hay otros papás que no quieren mandar a sus hijos al colegio porque les da miedo y también es válido. Yo creo que en esta pandemia no podemos como tener un sentir compartido con todos. ¿Se fija, Juan? Entonces yo creo que ahí humildemente lo que yo creo es que uno tiene que hacer como papá, como profe, como director, como quien sea, lo que le acomode a sí mismo. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo decido no mandar a mi hija a clases porque me da miedo contagiarme, estoy siendo coherente conmigo como mamá. Pero si la mando angustiada y asustada de que la estoy exponiendo, es mejor no mandarla, porque si no le voy a generar un estrés a ese hijo o a esa hija adicional al que ya tienen por la pandemia. ¿Me explico, Juan? Entonces, Sí, desde sí, ahí yo sí. creo que hay que tener súper harta, por eso es tan importante lo que hablábamos con Miguel recién, como en el fondo decir ya, a ver, por ejemplo, a mí me dijeron, puede ir presencial, ojalá vaya todos los días o vaya algunos días. Entonces ya, eso tiene que ver con tomar conciencia de uno mismo. ¿Qué me hace más feliz? ¿Qué me pone más tranquilo? ¿Qué me va a angustiar menos? Esto ya. ¿Puedo decirle esto a mi jefatura? Sí, lo mismo con los hijos. Me va a angustiar menos que mi hijo vaya al colegio sabiendo que igual se van a tocar y jugar y eso va a pasar igual. O me angustia menos que esté en la casa al lado, medio aburrido. Son opciones que hay que decidir como familia, ¿se fija? Entonces yo lo único que quiero invitarlos es que decidan aquello que les hace sentido, porque si uno se disfraza de algo que no es, finalmente se va a poner otro estrés más de la fatiga pandémica que ya tenemos a esta altura, luego de casi 2 años de pandemia. Pues. Entonces, se fijan como que no quiero que se pongan más estrés de los que ya tienen. Entonces, comparto plenamente, Juan, lo que yo le diría, y creo que en todos los colegios pasa lo mismo, lo que sí, si uno se fija en las cifras, si se fijan, los niños volvieron al colegio, en la mayoría de los colegios en Chile, hace ya como un mes, más o menos, corríjanme si me equivoco, y los contagios se han mantenido estables. Entonces, de alguna forma, podríamos decir que a pesar de eso, de que probablemente los niños se toquen, jueguen a la escondida, al pinta-pinta, pinta chicle, no sé, algo ha pasado que están haciendo bien en los colegios, que los contactos no se han ido a las nubes. Entonces a ellos los felicito, porque en el fondo yo creo que eso ha tenido que ver con lineamientos de los colegios más que con políticas gubernamentales. ¿Me explico, chiquillos? Yo creo que eso es mérito de los colegios, sin lugar a dudas, no es mérito de las autoridades sanitarias, lamentablemente. Gracias, muy amable, muchas gracias. Gracias, Juan, un súper aporte su comentario, súper interesante. Gracias, don Juan. Me estaba acordando, don Juan, de que usted debe haber vivido los recreos en la básica en Chelín. Yo los viví en Virupuyi, en comunidades rurales chiquititas, en donde los recreos eran de media hora, una hora. La marea subía y bajaba en medio de estos recreos extensos, entonces
pensar que ahora en el recreo los chicos no puedan jugar es casi una cosa inentendible, al menos para mí. Así que esperemos que efectivamente sean también un espacio de encuentro. Fernando, Le voy a hacer... Fernando, Sí. ¿alcanzaba el tiempo para ir a buscar Nalcan? Ir a buscar Nalcan. Entre septiembre y noviembre. Entre septiembre y noviembre. Nos perdíamos en medio de los pangales. Andaba con su bolsita de sal, don Juan. No, era así nomás. No se conocía, la Nalca con sal era así nomás, natural. Ya. Sí. Además claro, justo las nalcas salen en el tiempo que empieza el tiempo bueno acá en Chiloé, digamos. Las nalcas empiezan a aparecer por ahí por septiembre, octubre. Así que nos coincide con la posibilidad de salir a recorrer un poquito más. Buenos recreos eran esos. Tengo pedida la palabra por parte de Katy. Antes de ceder la palabra a Katy, voy a hacer un acto de justicia y es agradecerle a Katy por la colaboración que ha tenido, no solo con Viviana, sino que nos ha contactado con varias personas y con varios de nuestros invitados, y siempre olvido de agradecer. Entonces, de parte de nosotros, de la Minga, un agradecimiento grande, Katy. Adelante, Katy. Adelante, usted vaya con su comentario, por favor. Gracias. Recibo con mi corazón ese agradecimiento. Yo, Vivi, desde que tuve clases contigo, me dediqué a buscar como varias cosas, a investigar varias cosas que tú has hecho. Y dentro de lo que yo me encontré hartas entrevistas en las que tú hablabas antes de la pandemia ya del impacto que tiene en los niños y las niñas, sobre todo en esa población, el contacto con las pantallas, ¿no? A temprana edad y todo. Ya tú decías lo nocivo que era, como este shock que significa para el cerebro, ¿cierto? Exponer desde chico a los niños, niñas, a las pantallas. Yo quisiera saber tu reflexión ahora que las pantallas fue nuestro medio de comunicarnos y de socializar, sobre todo en la población escolar. Nosotros trabajamos de séptimo a cuarto medio. ¿Cómo, si tú has revisado algún estudio reciente o si tienes alguna información respecto a cómo ha incidido en la salud en general, en el organismo de los escolares, el uso de las pantallas, tanto tiempo de exposición a la pantalla? Eso. Gracias, Katy. Es súper interesante tu pregunta porque precisamente yo en el fondo voy a hacer mi doctorado ahora, voy a empezar a fin de año, no sé en qué rato, pero quiero conciliar mis dos intereses más grandes que tienen que ver con resiliencia y que tienen que ver con el uso de las pantallas. Ahí yo te diría, en términos concretos, lo que se había estudiado antes de la pandemia era efectivamente que no existía una mediación parental. ¿Qué quiere decir eso? Se hablaba de las pantallas como los nuevos chupetes electrónicos. Yo no sé si en Chiloé, chiquillos, en el sur es igual que acá, pero acá uno va a un restaurante y ve al hijo de 2 años con el celular mientras los papás conversan, así de terrible. Me imagino que debe ser igual, ¿cierto? Entonces, sí, lamentablemente, se había acuñado en esa época, el 2019, el concepto de chupete electrónico y el concepto de mediación parental. Y se había llegado a la conclusión de que no había ni una mediación parental, o sea que nadie media lo que el niño o la niña está expuesto en términos de contenido, y menos se media en las horas a las que está expuesto ese cerebro que está en formación. Entonces ya había una alerta, ¿cierto? Y como tú dices, en los estudios hablaban incluso de que los efectos que produce a nivel cerebral eran iguales a un shock de cocaína o heroína, y eso hacía que los niños que estuvieran expuestos a tempranas edades, después de una exposición prolongada, no quisieran ir a jugar a la plaza, por ejemplo, porque lo que genera en términos de nuestra biología es tan placentero que finalmente la mamá después lo invitaba a jugar a la plaza y ese niño o esa niña no estaba ni ahí. Perdonen que lo diga tan poco académicamente, pero porque le producía más placer el estar en un videojuego, que son altamente adictivos. Entonces, lo que se auspicia o se augura
en esa dirección, Katy, es súper triste, porque en el fondo yo te diría que segura que lamentablemente la próxima adicción va a ser a las pantallas. ¿Se fijan? Y es una adicción que es súper mala porque de alguna forma es como una consecuencia de la pandemia, porque las pantallas fueron la única forma de poder comunicarnos en algún momento, pero implicó que los niños estuvieran horas frente a las pantallas. Yo no sé cómo lo hicieron ustedes como colegio, pero yo algo que reclamé incluso en el colegio de mi hija, que saludo a Nankio, que ella es apoderada del colegio, es la superdelegada, la superamo, pero algo que reclamamos era cómo puede ser que están en segundo básico y estén de 8 a 2 sin parar frente a la pantalla, ¿se fijan? Y yo siendo súper anti pantalla. Y la verdad es que no había forma y no hubo manera y no hubo nunca manera de solucionarlo. Entonces, yo diría que la gran consecuencia no se ha visto todavía, Katy, porque son estudios que son a nivel longitudinal y las consecuencias, eso sí, son bastante esperables. Yo te diría que lo mínimo que puede pasar es generar adicción a la pantalla y de modo preventivo, lo que sí, si ustedes tienen niños pequeños, lo que pueden hacer es que el colegio solamente sea la pantalla. Después en la tarde, que el niño o niña haga otra cosa que no sea pantalla. Por ejemplo, eso empecé a hacer yo. En las tardes, mi hija se iba a la plaza, después yo salía de la pega, la iba a buscar, y volvíamos a la casa, jugábamos bingo, estoy inventando, ¿cierto? Pasapalabra, no sé, cualquier cosa, la escondía, para disminuir la cantidad de horas frente a la pantalla. Entonces, de alguna forma, yo creo que, no obstante lo anterior, igual va a haber una repercusión que hoy día no la vemos todavía. ¿Te fijas? Porque ese cerebrito que está en formación, en 2 años más, no sé qué va a pasar. ¿Se fijan? Lo que sí yo les diría, ¿qué no hay que hacer? Contar como chochera esto que, ¡ay, mi hijo de 2 años se metió a mi celular y cachó todo! Pues no, ya, eso no. O sea, ojalá instalar las pantallas lo más tardíamente posible. Por ejemplo, había mamás que me preguntaban por sus hijos de playgroup o de kinder, pre-kinder. ¿Viví los meto o no los meto al colegio virtual? No, ¿me entienden? Sí, preferible que vayan a la plaza porque eso es mucho más nutritivo que ir al colegio online, se los digo francamente. Y ya en primero básico para arriba no nos quedó de otra. Pero entonces, Katy, yo te diría ahí como que vamos a ver las consecuencias de esto, yo creo que en un par de años más. Y lo que ya se está viendo hoy en día es que los papás y las mamás de los niños que no medieron nada en la pandemia, hoy en día no tienen cómo sacar a sus hijos de las pantallas. Entonces, los motivos de consulta por la adicción a las pantallas ya se han incrementado y van a seguir subiendo, yo te lo doy firmado. Va a ser la próxima adicción, más que a las drogas, va a ser a las pantallas. Entonces, solo para cerrar esa reflexión que me parece súper importante, partamos por casa, partamos por no estar viendo el celular cuando comemos, no estar viendo tele cuando comemos, eso es terrible. Aprovechemos ahí, aunque tengamos 1000 hijos como la Lankio, de conversar, de reírnos, se fijan, de no tener esto ni la tele. Entonces, esos espacios, librémoslos de las pantallas, porque si no también perdemos los únicos momentos que tenemos de conversación. Todos los que aquí estamos trabajamos y los espacios que tenemos son poquitos. Entonces, que esos espacios no los llenemos con pantallas, porque finalmente lo que hacemos es alejar a ese hijo o a esa hija de mí, ¿se fijan? Como mamá, papá, cuidador principal, etc. Entonces, yo creo que va a ser un tema, Katy, a estudiar este próximo tiempo, y como te digo, yo creo que todavía no tenemos las conclusiones más importantes porque se habían hablado hasta efectos como de transformaciones en relación a que estas generaciones podían incluso no ser como el síndrome de la cabaña, ¿cierto? Tener temor al contacto humano, tener dificultades de relacionarse con los otros desde lo humano. Son todas cosas que se especulan y que vamos a tener que verlas cómo las abordamos en los próximos tiempos. Sí, súper interesante. Pero sí, partan por que esto esté en silencio. Por ejemplo, yo ahora no lo he mirado nada en este rato porque estoy con ustedes, es respeto por el otro también. Hay cuánta gente hay que sí te estoy escuchando y no sale del celular. Entonces, si queremos hijos no adictos a las pantallas, partamos por casa. Como que esa es la recomendación más importante. Gracias. Gracias a ti. Katy. Sí, el tema de las pantallas, claro, yo creo que se ha planteado también en términos de los
niños y niñas relativamente pequeños. Nosotros trabajamos con chicos y chicas de 13 a 17, 18 años. Se nos quedó medio Apaga tu pegado, cámara, Fernando. Yo tengo la impresión, Tienes que apagar la cámara nomás. Viviana, Pues ya no nos cacha. Gracias. Ahora sí. ¿Ya, ahora se escucha? Sí, Sí. no te escuchábamos nada de Ya, nada. Gracias, gracias, gracias. No, yo decía que creo que esta adicción venía efectivamente de antes que la pandemia la puede profundizar, que no solo estaba en personas adolescentes, sino que estaba también en nosotros, que somos personas mayores, digamos, y que efectivamente yo creo que es un tema serio. Ahora, creo que por allí alguien, no sé si fue Katy o tú, Viviana, mencionaron el tema del juego. Y yo creo que el tema del juego es un tema muy poderoso que la escuela lo ha tendido a perder. En el sentido, me refiero particularmente no al juego, no al juego virtual, al juego digital, sino que al juego de cartas o al juego Exacto. que sea. Porque eso evidentemente cuando uno logra jugar con hijos o hijas o con personas que tienen una edad menor a 20 años, la devoción que colocan en las personas en el juego es muy grande. Y por un rato pareciese que el teléfono no existe. Exacto. Entonces, tengo la impresión de que nosotros en este afán, también muy propio quizás de nuestro país, de ir educando gente en contenidos, aplicando contenidos, enseñando materias, logrando una PSU o antiguamente una prueba de aptitud que funcionara bien, perdimos un poco ciertos nortes, ciertos horizontes que debíamos haber mirado, y creo que el tema del juego es importante. Cómo ves tú el tema del juego desde el punto de vista de la psicología? Fundamentalísimo, pues. El juego es la primera manera de comunicación que tienen los niños. El juego es la vía de expresión en niños que incluso no tienen habla. Uno cuando, por ejemplo, yo soy clínica de profesión, si bien ahora me dedico a la docencia y a la dirección de la carrera, antes atendía en mi consulta, que ya no puedo por tiempo, si no estaría más loca de lo que estoy, como le digo a la Katy, pero de alguna forma el juego es el vehículo comunicador de las emociones de los niños y las niñas. Entonces, sin lugar a dudas, es súper importante que los padres y las mamás o los cuidadores principales jueguen con sus hijos, pero no jueguen Nintendo Wii, jueguen bingo, miren lo que dibujan. ¿Me explico? A mí me encanta, por ejemplo, yo tengo miles de puzzles, ¿cachai? Los puzzles son súper importantes porque así van mirando piezas, cómo calzan, cómo se va armando el conjunto. Entonces, de alguna forma estoy plenamente de acuerdo contigo, e incluso antes de la pandemia, que insisto, como que vino a instalarnos la pantalla como con una, no sé, así como era lo que había, yo precisamente, Fernando, decía que la podíamos reemplazar por tres cosas. Los juegos, que eran lo más importante, ¿cierto? Juegos pilla-pilla, la escondida, según los espacios que tengamos para correr, para saltar. Si no hay bingo, hay miles de juegos según las edades de los niños. Los cuentos, los libros, ¿cierto? A mí me encanta leer, entonces por suerte eso también se transmite, ¿cierto? Si tu hijo te ve leyendo, después bueno, los papás se quejan, ¿por qué mi hijo no lee? Y yo lo primero pregunto, ¿por qué? ¿Y usted lee? No. Los chiquillos aprenden mirando, no por lo que uno les dice. Si uno es incongruente, ya, pues lee, y no me ven nunca leyendo, no van a leer. Eso está súper estudiado. Y en tercer lugar, ritos. ¿Te fijas, Fernando? Como tener ciertos rituales que ordenan y estructuran la cabeza de los niños y la tuya también. Entonces, por ejemplo, el bañar a tu hijo a cierta hora, la que se perdió harto en algunos hogares en la pandemia, así que ojo con eso porque les van a llegar niños con que no han dormido hartas horas, las que corresponden según su edad, trasnochados, que están almorzando cualquier hora, que se quedaron acostados en la clase, les va a tocar todo eso de vuelta, que era lo que te preguntaba Miguel hace algún rato. Entonces yo creo que les van a tocar diferentes jóvenes, jóvenes que en las familias se lograron mantener ciertos rituales que te permiten ordenar a pesar del desorden que generó la pandemia, como los horarios de almuerzo, los horarios de acostarse. ¿Se fijan? Que era importante de mantener, sobre todo en situaciones de caos sistémico como la pandemia, es súper importante que en el micromundo uno tenga un cierto orden. Me explico, sobre todo para los niños y las niñas. Entonces, que no se pierdan esos espacios de encuentro y esos ritos.
como el cuento de la noche, como el acostarse sin mirar las pantallas. Ustedes si trabajan con jóvenes, lo peor que pueden hacer es estar así. Yo siempre le digo a los chiquillos cuando hacemos charlas o lo que sea, no se acuesten durmiendo con el celular en la cabeza, eso les va a hacer mal. Déjenlo al lado y esperen, llévenselo. Me dice que no puedo, lo veo y me llegan mensajes de Instagram, no puedo. Hasta a los adultos les pasa, Fernando. Entonces, déjenlo en el velador y después rece si cree en alguien, o lea un libro, pero no se duerma. Tenga 20 minutos antes de dormirse, porque si uno se duerme después de la radiación que nos produce el celular en la cara, por supuesto que eso va a tener efectos en la calidad del sueño. Ya eso está súper estudiado. Entonces sí, pues nos enfrentamos a un monstruo bien grande que son las pantallas y la adicción a las pantallas, porque producen mucha estimulación. Así que sí, estoy plenamente de acuerdo. Y yo creo que desde ahí insisto un poco en mis 3 líneas. Yo creo que los juegos, los cuentos, los libros y los ritos familiares ordenan la vida y nos ayudan a que la tecnología sea una parte y no todo. Yo creo que eso es súper importante. La tecnología nos ha permitido comunicarnos en pandemia, nos está permitiendo hoy hablar, como conocernos, pero no son toda nuestra vida, sin lugar a dudas. Gracias por la respuesta. En el chat, bueno, en el chat hay un saludo de Sol a Miguel por su trabajo. No lo voy a leer porque voy a elevar tu ego, Miguel, así que me voy a censurar. Alison menciona que los juegos también entrenan la motricidad fina. Muy bien, muy sí. importante cuando son chicas. Y Nankio dice que la rutina lo necesitan siempre. Estimados, ya ha pasado las 5 de la tarde. Hemos estado en una conversación, creo que muy interesante, especialmente para nosotros que trabajamos en comunidades educativas. Creo que has apoyado y has iluminado cosas que nosotros necesitamos en esta vuelta a clases. Así que en nombre del colegio y sobre todo en nombre de la Minga de los jueves, queremos agradecerte, Viviana, por tu disposición, por tu claridad, por la forma en que nos has comentado y has respondido nuestras dudas. Y bueno, desearte que tengas un buen día y que este tiempo siga siendo bueno para ti. De parte del equipo de la Minga te dejamos un saludo grande y te dejamos para la despedida, Viviana. No, muchas gracias por la invitación. Espero que se haya pasado. A mí se me hizo nada, así se me pasó volando. Espero que ustedes también. Fue como que, hablé, se acabó, qué triste. Podría seguir hablando 1000 horas, pero ojalá ustedes lo hayan sentido igual que yo. A mí se me pasó súper volando. Creo que hay tantas cosas tan importantes que conversar y co-construir, que les agradezco de corazón este espacio por considerarme en su espacio, que me parece además un ritual tan bonito, ¿cierto? Tan interesante de sostener en pandemia. Así que solamente agradecer y felicitarlos por esta instancia. Yo creo que eso habla de resiliencia comunitaria y eso habla de una comunidad educativa que está activa, proactiva, no reactiva a los temas educativos que son tan importantes y tan difíciles en estos tiempos. Así que feliz, y se me hizo muy corto, así que cuando quieran cuenten conmigo en cualquier instancia. Muchas gracias. Gracias. Que estés muy bien. Chao a todos y a todas. Chao, que estés bien. Chao, Muchas gracias a todos. Cuídense todos. Chao, Vivi, gracias. Gracias siempre. Igual, que estén muy bien. Y muchas gracias. Viviana, ¿puedo ser patúa? Que como yo estaba interpretando, no pude preguntarte algo. Sí, obvio. ¿Es posible recurrir a ti de repente para alguna duda o cosa respecto a este tema? Que yo no alcancé a preguntar, pero a mí me interesa, de repente pensando en mis colegas de sala. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un estudiante, no sé, tiene una crisis de pánico? Le decía yo a la Katy, le comentaba o algo. Entonces, a lo mejor alguna bibliografía quizá que te podamos solicitar y dar alguna orientación, no sé. Ningún problema. Un correíto, algo, y le pido a Katy, pero me interesa eso, poder contactarte para algo así como puntual. Ningún problema. La Katy tiene mi correo, así que feliz de poder apoyarlos desde otros lugares también. Se me hizo muy Vimos fácil. crisis también, intervención en crisis. ¿Te podrías compartir ese material a la Paula también como básico y después yo le mando alguna bibliografía más particular de la vuelta a pandemia? Sí. Gracias, Viviana, te pasaste. Ya, Porfa. me encantó. Súper. Lo hacemos Yo les correcto. mando. Ya, chao. Que estén muy Chao, bien. Viviana, gracias por Cariños, Chao. Amanda.
Gracias, Gracias. Amanda.